El día de hoy siendo 19 de noviembre del 2024 a las 7:55 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión con los grupos de coordinar los procesos logísticos, grupos antiguos. Vamos a trabajar los procesos de importación y exportación de la guía número 3, ¿sí? En la parte de compras, voy a hablar sobre una infografía que debe montar sobre los conceptos de proveedor en negociación, importación y exportación. Y si alcanzamos a un taller de aplicación de compras, listo, que son las actividades que deben presentar respecto a esa evidencia de esa competencia. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda sobre esta parte? Son dos evidencias que tienen que presentar, las evidencias de la anterior eh, actividad o de las primeras ya fueron explicadas, de la parte cuantitativa y demás. Ahora vamos a hablar sobre la infografía y el taller de aplicación de compras, ¿vale? Eh, Cuando hablamos sobre los conceptos de compras, proveedores, negociación, esa parte ya está explicada de proveedores. Ahora vamos a hablar de la negociación de la importación y la exportación. Para hablar de la negociación, muchachos, déjenme, les voy a compartir. Muchachos, una pregunta. ¿Ustedes cómo han tenido inconvenientes con la plataforma o está bien? ¿O les ha funcionado bien? Muchachos, si me escuchan, me responden, porfa. Está funcionando bien. Vale. Respecto a la plataforma, Israel, ¿ha tenido algún inconveniente o no? No sé si me están escuchando. Bueno, entonces, cuando hablamos de la actividad de aprendizaje terminada en 071, hablamos de una infografía sobre los conceptos de compras, proveedores y negociación. Respecto, esperen, voy a ampliar esto. Respecto a esa parte, es que se va a hacer la sesión del día de hoy. Voy a dejarles de compartir. Voy a explicar una parte teórica, después volvemos a compartir para mirar lo que dice la guía y después vamos a cerrar el proceso. Listo. Cuando hablamos de procesos, antes de hablar de los procesos de negociación, voy a hablar de importación y exportación porque en la mitad de esos procesos de negociación existen unos términos que fueron fundamentados a partir de 1951. Realmente empezaron a ser estructurados desde 1923, pero empezaron a ser ya funcionales a partir de 1952, que son los términos de negociación y conterce, que es sobre eso que se va a hablar sobre los procesos de negociación. Pero para eso, primero voy a hablar de los conceptos básicos de IMPO y EXPO. Entonces hablamos que los procesos, ¿qué es un proceso de importación? Es sencillo, el concepto es sencillo, es el proceso de introducir productos o servicios de otro país hacia el mercado colombiano. Eh, obviamente esto lo realizamos con el fin o con el objetivo de cubrir la demanda interna de los productos que no se producen localmente o para mejorar la oferta existente. No siempre es que no se encuentren en el mercado esos productos, sino también hablamos de productos que solamente hay dos o tres productores de esos productos en Colombia, valga la redundancia. Entonces lo que se busca es ampliar ese, ese tema o esa competencia sana
con respecto a la competencia colombiana o los productores colombianos. ¿Listo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es ese concepto de la importación? ¿Cuáles son los principales actores, obviamente, en los procesos de importación o en los actores en el proceso, en los procesos de comercio exterior colombiano? ¿Sí? Obviamente involucra, esta parte involucra a varios actores que facilitan y regulan el comercio internacional. En Colombia están las aduanas, que en Colombia obviamente es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que ya la conocemos todos, porque aparte también ellos hacen una parte de recaudo de impuestos y demás a nivel nacional. Obviamente es el ente encargado de regular las importaciones y exportaciones en Colombia y es el que se asegura que se cumplan las normativas y recaudos de los impuestos aduaneros correspondientes. ¿Por qué aparece esta figura de la DIAN? Porque simplemente si yo no hago regulación en impuestos, aranceles y demás, yo traería productos de todo el mundo a menor precio y estaría acabando o atentando contra la economía colombiana o los productores colombianos. Por eso es que nacen o están implementados los aranceles de aduana, que son los de, impuestos de nacionalización a productos internacionales. ¿Listo? O productos que se van a importar al país. ¿Hasta ahí alguna? Profe, se le está cortando. En este momento no se está escuchando. No, en este momento no estaba hablando, estaba esperando a ver si alguien tenía alguna duda, Marisol. Perdón. Listo, o sea que todo está claro hasta el momento, muchachos. Sí, señor, al momento va claro. Vale. Muchachos, qué pena hago un paréntesis y es bueno siempre compartir con ustedes cierta información. Pilas con las plataformas que están ofreciendo rentabilidades altas a plataformas que no sean reguladas por la Superintendencia Financiera, porque tengo una conocida que entró en una plataforma digital que les habían, mejor dicho, que las amigas habían sacado un poco de plata y ganancias todos los días, ingresos y demás, y hoy se les cayó la plataforma, nadie les contesta, el grupo de WhatsApp nadie les contesta. ¿Listo? Pues uno siempre debe dar como esos pequeños anuncios, pues para prevenirlos a ustedes, ¿no? Porque uno a veces en el desespero o con las ganas de ganar plata, ahí ella estaba jodida de plata y perdió 1,5 millones más. Pero bueno, yo muchas veces se lo advertí. Bueno, qué pena ahí que los incluyan en esto, pero es como que les sirva de aviso. Una plataforma llamada Sky, algo así, SKI, eso es lo que Ay, como muchas que me gracias, profe. como que me está mostrando eso, porque pues como ella sabe que yo tengo algo de parte financiera, pero bueno, ya pobrecita, pero ¿qué más se puede hacer? Listo. Entonces, obviamente hablamos de la aduana, de la DIAN, que en Colombia la aduana se llama DIAN, Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. Otro de los factores que siempre debe entrar es el exportador y el importador, o que son las empresas o personas naturales que se encarguen de gestionar las operaciones de comercio internacional, contratando servicios de transporte, logística y manejo de trámites aduaneros. También en estos ítems hablamos de los transportistas y agentes de carga, que son los encargados. No es que todas las transportistas tengan buques, todas las transportistas tengan 1,000 mulas, no. Las transportistas internacionales
Uno puede ir a contratar con una empresa, pero esa empresa tiene convenio con una empresa naviera, etcétera, etcétera, y se hacen una cadena o unas alianzas en los que ellos le responden a uno por el proceso de carga y transporte a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. No siempre es que, ay, que es que esta empresa me ofrece un buque, me ofrece contenedor. No quiere decir que ellos tengan los buques, que sean los dueños de todos los contenedores. No. Ellos lo que hacen son unas alianzas, las transportistas y agentes de carga. Esos agentes de carga lo que hacen es manejar la carga para esas transportistas y demás. ¿Sí? Como cuando uno va a arrendar o comprar las inmobiliarias, los agentes de carga muchas veces se dedican a administrar mercancías y a ponerlas a rodar a nivel internacional en buques o con convenios con transportistas internacionales que sí tienen la capacidad o el ámbito de los buques. ¿Listo? Hablamos de, obviamente, las instituciones financieras que regulan, que son los bancos y entidades financieras que facilitan el pago, el crédito y transacciones internacionales a través de instrumentos como cartas de crédito o transferencias bancarias. Pero estas siempre deben estar reguladas por el Banco Central a nivel internacional, que en el caso de los bancos, el Banco Central de Colombia es el Banco de la República, que todos lo conocemos, que es el que nos expide los billetes, las monedas y demás y que regula, que él es el banco de bancos, que es quien regula a todos los bancos privados y que finalmente es el que mide la balanza comercial, que es esa balanza entre importaciones y exportaciones, ingreso de divisas por exportaciones, egreso de divisas por importaciones. Esa balanza comercial cuando está arriba las importaciones y abajo arriba las importaciones y abajo las exportaciones se llama en déficit o estamos en déficit, o cuando arriba están las exportaciones y abajo las importaciones se llama superávit. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros a nivel de Producto Interno Bruto y a nivel de producción colombiana, ojalá estuviéramos en superávit, que es cuando la balanza está a favor de nosotros. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que que las importaciones o las exportaciones, cuando hablamos de superávit, estamos produciendo más y estamos exportando más de lo que importamos. Cuando estamos en déficit, que siempre hemos estado en déficit, yo no conozco un proceso en lo que llevo a nivel de comercio internacional, un proceso que esté por encima de las exportaciones que las importaciones. ¿Listo? Entonces eso se le llama la balanza comercial. Eso se le llama la balanza comercial. ¿Listo? Esas instituciones financieras, Bancolombia y demás, cuando yo hago una transacción de importación o exportación, que hago un ingreso o una salida, debo generar un formulario, que eso ustedes ya lo deben estar viendo con el profesor Leonardo, si no estoy mal, porque están viendo una competencia de importaciones y exportaciones, que es un formulario del Banco de la República que debemos diligenciar donde recibimos o se hace la negociación de las divisas entre los bancos y donde recibimos el valor de esas divisas. ¿Para qué se hace esto? Para evitar el blanqueo de capitales, blanqueo de dinero, lavado de activos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, señor. ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud? No, señor. Bueno.
También están los organismos internacionales y cámaras de comercio, que obviamente los organismos como la Cámara de Comercio Internacional CCI y otras entidades que brindan soporte y asistencia a los exportadores e importadores para facilitar obviamente los procesos de comercio internacional. ¿Esas entidades a qué rigen? Primero, que las empresas importadoras y exportadoras estén debidamente estructuradas, que sí tengan el capital, que tengan cómo responder. Y segundo, ellos son los que hacen los comités de arbitramiento, que es cuando se presenta algún inconveniente entre la importación y la exportación. Recuerden que para un proceso internacional debe haber una exportación, una salida de un producto, bien o servicio de un país, y una importación, que es quien compra en el otro país y es donde ingresa la mercancía. Unos que producen y otros que compran. ¿Listo? Entonces, Profe, qué pena yo le pregunta. sí, Profe, entonces, en el término pues, de la balanza, ¿cómo está comercial, Colombia a hoy? estamos en déficit. Exportamos, importamos más de lo que exportamos. Hoy y siempre. Flor, yo nunca he sentido que estemos por encima, o nunca he sabido o no tengo un registro de algún proceso que estemos por encima las exportaciones que las importaciones. ¿Qué empresa sí es, qué país sé que tiene superávit en estos momentos? China. China es un exportador aguerrido. Ustedes saben que primero los productos chinos se consumen en todo el mundo y son empresas industrializadas que producen demasiados productos, por eso los precios. China siempre se ha encontrado los últimos años, de los 7 dragones chinos, orientales que le llaman, se ha encontrado en superávit. Entonces, profe, generalmente Colombia no va a tener un avance en este tema de la balanza comercial, porque es que Colombia, no sé, pues día a día las políticas y las tantas cosas que van pasando que parece que nos vamos a quedar ahí. La verdad, para que esto suceda, o para que eso suceda, debe haber una política de exportación y de producción muy buena en este país, y ningún gobierno, no culpo el de ahora solamente, eh, solamente no lo culpo a él, pero debería haber unas políticas estrictas, unas políticas fuertes que fortalezcan la exportación más que la importación. ¿Listo? Bueno, profe, Y ningún gracias. país ha querido meterle la mano a eso. Pues ningún gobierno, perdón. Sí, señor, ningún gobierno le ha apostado No, a y este tema. realmente, Flor, para que nosotros lleguemos a un proceso de superávit, tendríamos que, nosotros en qué somos fuertes a nivel mundial, aparte industrial no lo somos. Nosotros somos fuertes en el agro. El agro colombiano es donde podríamos competir como lo hace Chile. Chile es competitivo en la producción de fruta y demás, y ellos exportan a todas partes del mundo. Nosotros, ¿qué hacemos con el agro colombiano? El agro colombiano, primero, no tenemos buenas infraestructuras, infraestructura vial para ser competitivos, y segundo, el agro colombiano todavía es muy rústico. O sea, el agro colombiano, con las inundaciones, y de Flor de pronto, Dios quiera no lo haya tenido que vivir, se pierden las cosechas. ¿Y quién le responde o quién le ayuda a ese campesino? Nadie. En otras industrias como en Estados Unidos y demás, el agro es muy bien valorado. En Colombia el agro no es muy bien valorado, o no es tan valorado como debería ser. Y Pues es que acá, es verdad. Porque, pues, desde, como un ejemplo, cuando en estos días que hubo toda la laraca del paro camionero,
Mire que eso no duró ni 5 días. Hacen paro camionero y automáticamente el Estado se presenta y resuelve de cierta manera. Vaya Sí. que hagan un paro los campesinos, eso se los pasan por la galleta, como quien dicen ustedes, verán. ¿A quiénes? Perdón, no te escuché. Pues, pues como por decir, donde el campo agrario, si la parte agraria hiciera una, un evento como esos, de decir no vamos a sacar los productos hasta que el Estado no nos dé un soporte, nos dé un alivio, eh, así se haga el paro, eso no pasa, porque siempre le van a salir al campesino con el cuento, que los créditos, que una cosa y la otra, y un crédito no es ayudar al campesino, lo ayudan No, no, pero no. a joder como dicen los paisas. No, y eso es muy claro, Flor, y la verdad para que nosotros tuviéramos un superávit a nivel de balanza comercial tendríamos que ser, porque nosotros industria como tal, fortalecida, no tenemos. O sea, nosotros no tenemos una industria competitiva con China, ¿sí? No tenemos una industria competitiva con Estados Unidos. O sea, las falencias competitivas a nivel industrial de nosotros son muy altas. Entonces, no, o sea, no, yo no veo esa parte muy bien estructurada que digamos. Entonces, para que eso Sí, pase, muy difícil, muy difícil. ¿Listo? bueno, profe, continuemos entonces. Muchas Vale. gracias. Bueno, para hablar más de los procesos de importación en Colombia, hay unos pasos, esos pasos yo creo que Leo ya les debió haber dado alguna formación de eso, pero los voy a soportar así como muy rápidamente, que obviamente como todo importador o como todo empresario, obviamente debo tener un registro en el RUT, que es el registro único tributario con una actividad comercial a nivel natural o jurídico, que sea como importador o como comercializador de productos internacionales, etcétera, etcétera. En mis productos debo tener una clasificación arancelaria, que esa clasificación arancelaria es donde está mi producto posicionado a nivel arancelario para los importadores. Ese producto que arancel es donde me indica primero si con esos países hay tratado de libre comercio, hay algún convenio para ese producto, o simplemente me indica el porcentaje de arancel que me cobran sobre ese producto para que el producto a nivel nacional no sea ilegal o no sea contrabando. ¿Listo? El pago de ese arancel o de esos impuestos. Debe haber unos cumplimientos mínimos de normativas técnicas, que si el producto es algo que relacionado con salud y demás, debe tener un registro INVIMA, quien certifique ese producto para el ingreso al país o para su libre venta. Si es productos derivados de producto animal o animales como tal, debe estar registrado y debe estar referenciado por el ICA, que es el Instituto colombiano agropecuario, creo que es la sigla, no las tengo muy presentes. Y cuando hago los procesos de exportación son los que me dan el certificado de origen de ese producto y quien me firma los certificados de salida del producto en las condiciones necesarias para poder llegar a un país o al país que vaya ese producto. Debe haber una contratación de servicios de transporte, que ya hablamos, agentes de carga y demás, depende del término y conter, que es lo que vamos a tocar más adelante, los términos de negociación internacional y conters. Debe haber una declaración de aduanas, que es el formulario 500,
que es y cuando hay un proceso de importación en Colombia, es ese formulario es donde yo declaro a nivel de aduanas los productos al país, qué aranceles, qué subpartidas arancelarias, o sea, qué producto exacto es. eh, y es donde le declaro a la DIAN el detallado de la mercancía y los valores involucrados para que la DIAN me liquide ese famoso arancel y ese IVA sobre los productos que se van a importar al país y quien me da el aval para que el producto no entre como contrabando. Estamos hablando que una importación de $100, el IVA es del 19% si está grabado con IVA y el arancel del 6% de un producto normalito, estamos hablando de un 25%. O sea, a ese producto de $100, yo le tengo que sumar 25 más de solamente declaración para que el producto sea nacionalizado o para que el producto no sea contrabando. ¿Qué quiere decir? Muchas veces las personas que se meten en el video de que, uy, traer cosas de China o de otro país es buen negocio, sí, pero tienen que verificar muy bien el producto, si tiene arancel y qué porcentaje de IVA o si es grabado con IVA, porque no es que yo traiga 100 y venda 125, no. El proceso de nacionalización puede que yo traiga 100, el proceso de nacionalización sea el 25% del valor, 125, yo tengo que vender mínimo en 150. Si ese producto en Colombia o producido en Colombia con mayor garantía vale 145 o 150, yo posiblemente no sea competitivo. Si ya el producto producido en Colombia vale 180, yo voy a llegar con un precio de 160, 170, 180, puedo llegar a ser competitivo a nivel de precio, no sé si a nivel de calidad. Entonces, esos son las triquiñuelas que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer un proceso de importación. ¿Sí? Listo. ¿Hasta hay alguna duda, inquietud? No, señor. Está Listo. clarito. Esos son los conceptos de procesos de importación. Bueno, entonces, hay obviamente la declaración de aduana y los pagos de impuestos y aranceles y una verificación de esa mercancía, si sea lo que estoy declarando, para que para poder que esa mercancía entre al país de forma legal. ¿Listo? Bueno, después ahora vamos a hablar de los procesos de exportación. Los procesos de exportación, como lo hablábamos con la compañera Flor, es donde yo debo tener, o sea, el proceso de exportación, a diferencia del de importación, es donde yo saco producto colombiano y lo vendo en otros países y hago un ingreso de divisas por esas ganancias a nivel internacional o por la venta de esos productos, bienes o servicios a nivel internacional. Lo mismo que en el proceso de importación, debo tener un registro en el RUT donde debo tener una, donde debo tener una habilitación de exportador. Depende del producto, si es agrícola, si es industrial y demás.
debo especificar ante la entidad que me reglamenta esa exportación de esos productos. Ya hablamos del ICA, ya hablamos del INVIMA. Cuando es exportación de oro, piedras preciosas y demás, debe haber una parte de Geominas, debe haber una parte de una contraparte del Ministerio de Minas y Energía y demás. Eh, Cuando hablamos de armamento, municiones y demás, debe ser la Indumil quien me regula todos esos procesos. Hablamos, obviamente, de una identificación del producto a exportar, que es fundamental identificar bien el producto que se va a exportar, asegurando que cumple con las normativas internacionales de calidad y etiquetado. Depende del país a donde vaya mi producto, yo debo generar debo saber cómo me permiten el ingreso de esa mercancía en ese país y con qué tipo de etiquetado debe ir. Debe haber obviamente una clasificación arancelaria, que eso es a nivel mundial, en donde está puesto ese producto a nivel arancelario, cuál es el capítulo, el código y demás que representa ese producto a nivel internacional para los aranceles de aduanas o como lo llamen, los impuestos de nacionalización o desaduanamiento en el otro país a donde va a ser importado ese producto que va a ser exportado desde Colombia. Debe haber una obtención de permisos y certificaciones. Algunos productos, como lo veníamos hablando, requieren permisos especiales para la exportación. Productos agrícolas, farmacéuticos o textiles son los que más generan como ese tipo de certificaciones. ICA, INVIMA y demás que pueden solicitar certificados de origen. Esos certificados de origen es que firman o afirman que el producto es colombiano, salido de Colombia, producido en Colombia y que tiene un origen en cierta zona de Colombia o en cierta región. Obviamente debe haber una contratación de servicios de transporte, sea nacional o sea internacional, porque eso depende de los términos y conters. Espérenme que este pack mouse de mi portátil se bloqueó. Ay, pucha, me está generando controversia. Listo. También obviamente debe haber una declaración de aduanas, pero en este caso no es tan fuerte. Es el formulario 600 de la DIAN. La declaración de aduanas, en el caso de la exportación, se llama declaración de exportación, que es el formulario 600, que es obviamente un formulario que se llena donde le informando a la DIAN sobre la mercancía que se va a exportar. El pago de impuestos y tarifas depende de la naturaleza de los productos. Puede aplicarse impuestos a la exportación, aunque generalmente o son menores o no existen. ¿Por qué? Porque la política de exportación debe generar que yo sea competitivo a nivel internacional con mis productos, y no por el contrario, que porque me toque pagar un impuesto de salida, yo tenga que perder de pronto quizás negocios o competitividad ante el mundo. El otro paso que debemos llevar es un pago de impuestos y tarifas, si los hay, que hablábamos que son inexistentes, y es más, muchas veces estaban Coldex y están otras entidades públicas y privadas que lo que buscan es incentivar la exportación de productos nacionales al exterior. ¿Listo? Y obviamente ya hablamos del último paso, que es un envío de envío y distribución, que es completado los trámites, el exportador envía la mercancía al destino final y gestionar la distribución en el extranjero, dependiendo del término y conter que se estipule. Muchachos, hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna inquietud de lo que se ha tratado?
muchachos. Profe, pues hasta el momento está clara la información. Vale. Bueno, voy a darles una explicación pequeña porque ya no vamos a alcanzar por tiempo, pero la próxima clase podemos tomárnosla totalmente de esa parte y es los términos de negociación a nivel internacional, que son los términos ICONTER. ¿Qué son esos? ¿Qué son los términos ICONTER? Fueron términos de negociación creados a nivel mundial. ¿Para qué? Para evitar inconvenientes de quién paga qué en cada negociación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En una negociación a nivel internacional o una venta de productos a nivel internacional, siempre va a existir, por lo general, dos tipos de transporte o multimodal, que generalmente es mula o tractomula o tractocamión, que va de la fábrica hasta el puerto más cercano o el puerto de salida, si es a nivel naviero. Después viene otro flete internacional que es el de Colombia, por decir Buenaventura, hasta Estados Unidos, de puerto a puerto, que tiene unos seguros, que tiene que tiene unos riesgos esa mercancía. Y después viene otro transporte que es cuando se recibe en puerto a nivel internacional en Estados Unidos hasta la ciudad de destino de ese producto. Entonces esos términos obviamente se crearon o son un conjunto de reglas internacionales que definen las responsabilidades y obligaciones tanto del comprador como del vendedor en una transacción de comercio internacional. Estas son reglas son utilizadas en contratos, lo que hablábamos del arbitramiento, en contratos de compraventa para establecer de manera clara cómo se dividirán los costos, el transporte y los riesgos asociados con la entrega de las mercancías. Los ICONTER que nos quieren manejar a nosotros o que nos ayudan son emitidos, obviamente, lo que hablábamos por la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, y estos se actualizan año a año, por lo general se actualizan año a año. En este momento, en el 2024, finalizando, hay 11 términos ICONTER reconocidos que se agrupan en dos grandes categorías que tienen subgrupos o dos subgrupos. Y estas dos grandes categorías se habla según el medio de transporte utilizado y la distribución de responsabilidades. Hay un grupo que a mí me hace reír, que es el grupo de la C, que solo hay uno, y es el ESWOR. Viene el grupo de las F, ¿sí? Que en la próxima clase las vamos a tratar punto a punto. Después viene el grupo de la C y por último viene el grupo de las D. Que unos son con cualquier tipo de transporte, existen unos, otros existen solo para transporte marítimo y fluvial, y otros que vienen para tipo de transporte aéreo, ¿sí? ¿Cuál es la claridad de los ICONTERs? Que nos definen la manera precisa de negociar. ¿Quién es el responsable de cada parte del proceso de transporte, seguros y responsabilidad de la mercancía? ¿Y esto qué ayuda a evitar? Malentendidos a nivel comercial, pleitos y demás. Reducción de riesgos es otra de las importancias de la clasificación de la importancia de los ICONTERs, y es que al especificar cuándo se transfiere el riesgo, las partes pueden tomar decisiones más informadas y proteger sus intereses. ¿Qué pasa? Yo le compro a Flor en término FOB y Flor sacó su mercancía de Antioquia a Buenaventura, al puerto de Buenaventura, pero hubo un robo de mercancía de esa tractomula de café de pergamino tipo exportación, subiendo de la Unión hacia Buenaventura.
se robaron 16 cargas de trillado o 125 kilos. Eso multiplicado por 16 es mucho café, mucho dinero ya trillado. Y eso que el comprador no me lo va a pagar porque la responsabilidad de él empieza a regir en el momento en que el contenedor o la carga esté encima del buque. Entonces, ¿quién asume la pérdida? Si Flor no generó una, una póliza de seguro, va a ser una pérdida para Flor. ¿Por qué? Porque el comprador va a pagar sobre lo que se suba en el buque. ¿Listo? Entonces esa es la reducción de riesgos como para comprador como para vendedor, y obviamente también la importancia de los e-counter es que tenemos una facilitación del comercio internacional al ser términos estandarizados a nivel internacional, facilitar las negociaciones y la realización de contratos entre empresas de diferentes países. ¿Listo? Muchachos, ya para la próxima clase voy a generarles o a buscarles un video que siempre explicaba en mis clases de presencialidad en la universidad sobre los términos y contar para poder esclarecer más esa parte, porque hay personas que cogen los términos y contar y son muy buenos y es la columna vertebral de de los negocios internacionales y de los procesos logísticos, pero hay otras personas que les cuesta un poco más y no está mal. Nadie nació aprendido. ¿Listo? Entonces, la próxima clase, que es la próxima semana, vamos a hablar de los términos de negociación y conters, no abordándolos a fondo de cómo se hace un presupuesto en términos de negociación, porque eso le corresponde a la competencia controlar los procesos de importación y exportación, que creo que la están viendo con el profe Leonardo. Lo vamos a saber a nivel temático y a nivel general del proceso de, de teoría. ¿Listo? Y de aplicación. Muchachos, ¿alguna duda, inquietud de las evidencias, las actividades? ¿Ya las tienen visuales para sus compañeros, para en la plataforma? Yo hablé con el profesor Leonardo, él las habilitó y demás. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Jason, Instructor, ya buenas noches. empezamos. ¿Sí? Es que yo sí tengo dudas sobre lo del informe de la evaluación en ¿De qué? cuestión de los últimos, el del informe de la evaluación de oferta y demanda. Sí. En los ¿Qué últimos duda? 4 puntos, en los últimos 4 puntos, pues me queda como complicado eh, para mirar lo que es, lo que me dice que se hizo. Estudiar la demanda de cada producto y servicio. Pues porque, pues, como el sector de nosotros, primero que todo, es el metal mecánico que le digo, que sabe que es el de autopartes. Sí. Y como tal, pues nosotros en cuestión de demanda, pues sería complicado porque nosotros hacemos las piezas para un carro puntual, o sea, piezas puntuales para un solo carro, para Sí, un pero solo modelo como tal. el sector tiene estudios, el sector tiene estudios, el sector metalmecánico y el sector de piezas tiene estudios, mediciones y demás por parte del DANE, por parte de diferentes entidades. ¿Sí? Eso no puede. O sea, no solamente usted va a escoger y escogió y se casó con la válvula del motor tal, no. Usted hace mediciones sobre la venta del sector en los 3, 4, 2 últimos años. ¿Sí? Ok. Sí, Porque es, primero y segundo también hacemos bastantes piezas, o sea, no solo una pieza como tal,
Sí, no, como más de 10.000 piezas, entonces, No, haga la medición sobre el crecimiento del sector o sobre el decrecimiento del sector. ok, ¿Listo? listo, sí, señor. Ya para hacer, ya para hacer un estudio más a fondo de un solo producto, pues obviamente necesitaríamos contratar una empresa que haga estudios de mercado exactos, de oferta y demanda, pero esto es obviamente un modelo estudiantil, ¿sí? Sí, señor. Un modelo formativo. Ok, listo. Esa era mi pregunta, instructor. Vale, Jason. Sigue Gracias. Alex. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Alex o...? Alexandra. Ah, Alexandra, qué pena, es que dice Zapata, Alex, por eso. Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta sobre la evidencia del informe de aplicación de pronósticos cuantitativos. ¿Sí? En el punto 4 dice realice el informe de la aplicación de los pronósticos cuantitativos y haga una presentación a su grupo de trabajo de forma sincrónica o asincrónica por medio de un video. ¿Sí? En ese caso sería como en diapositivas, algo así. ¿Sí? O sea, relaciona el informe en diapositivas. Espérame un segundo. Ya, qué pena. La verdad es que no había comido desde el almuerzo y me tocó comer algo porque me estaba dando como la pálida. No, mira, tú tienes dos opciones. O generas un video de explicación tuyo o lo presentas a nivel de diapositivas, una presentación muy bien estructurada. En el video pones el link de acceso en la presentación y generas el link de acceso al video donde tú explicas esa parte. ¿Listo? Ok, profe, pero entonces es un video y es un informe, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ya. Gracias, profe. Lo ideal es que se haga video cuando nos dicen video. Yo, ¿por qué? Porque no es lo mismo plasmar sobre un material que explicarlo. Porque yo puedo venir a dar una clase con todo plasmado en un Word, en PowerPoint, en presentaciones, y no saber explicar, ¿sí? Entonces, la idea es que siempre se pueda generar un video donde yo pueda plasmar lo que, porque yo evalúo muchas veces muchos trabajos, están muy bien fundamentados, pero a mí, ¿qué me dice que usted entendió la temática? Sí, Alexandra. Ok, profe, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, en el tema de ¿Sí? ¿la infografía es en grupo o individual? Flor, ustedes la pueden hacer grupal, pero siempre la deben subir de forma individual, ¿sí? Ok, profe. Pero pues lo ideal para mí, profe Omar, es que este tipo de evidencias es de entendimiento de la persona. Entonces yo prefiero que la hagan individual, ¿listo? Pero no estoy cerrado a que si la presentan en grupo lo voy a rajar, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Pero siempre la deben subir de manera individual. Individual. Sí, O sea, señor. todas la deben subir, así sea la misma evidencia en grupo, ¿vale? Sí, señor. Muchachos, ¿alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, muchachos, entonces siendo las 8:47 de la noche, doy por terminada la sesión del día de hoy. Estén pendientes para la próxima clase. Va a ser muy chévere la explicación de términos y contercios.
porque vamos a verificar más a fondo qué son esos términos de negociación que crearon y cómo nos involucra a nosotros de la manera logística esos términos de negociación. Vale, muchachos, que tengan muy buena noche y gracias por Profe, participar. gracias. Feliz noche. Hay unas evidencias que tengo que Gracias, profe. Feliz calificar noche que para por ahí todos. me dijeron, las voy a calificar, ¿vale? Que esté muy bien, feliz noche. Mañana les aparece el link de